Bueno, primeramente quiero agradecer a Rafael por la presentación y bueno, saludarlo a cada uno de ustedes por, por esta bonita reunión, ¿no? Y bueno, estimados amigos, en estas horas trataremos un tema que, que en nuestra práctica profesional podría conllevar a algunas controversias posiblemente. Sin embargo, cabe decir pues de que en la práctica la mayoría de los contratos de ejecución de obras requieren prestaciones adicionales de obra. Entonces, si podemos decir por diversas causas, pero también quiero llamar a la reflexión, ¿no? En aquellos casos en el cual dichas prestaciones no debieron darse, toda vez de que pudieron preverse en el momento de la elaboración del expediente técnico. ¿Ok? Entonces, pues, sin más, damos inicio. La presente presentación la he dividido en 4 partes, ¿no? Lo podemos ver, una parte de introducción, luego veremos netamente lo que son prestación adicionales de obra, mayores metrados, y finalmente el tema de prestación nueva de obra. ¿Ok? Entonces, demos inicio. Para ello, hagamos algunas preguntas. Revisemos algunas preguntas, ¿no? Sin antes, ahí muestro en la lámina una noticia, ¿no? Una noticia que seguramente puede ser un poco habitual en nuestros medios, ¿no? Que titula: aprueban presupuesto adicional para vía que unirá provincias liberteñas. La obra será entregada en noviembre de 2013, tras 5 ampliaciones de plazo. Entonces, las preguntas que nos podemos hacer: ¿cuáles son los riesgos en la ejecución de una obra, ¿no? Nuestra realidad nos indica de que uno de los riesgos es que exista durante la ejecución de la obra aprobaciones de presupuestos adicionales de obra y que éstas generen una ampliación de plazo, ¿no? Y la segunda pregunta, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias de los adicionales de plazo? La primera consecuencia directa, podríamos decir que sean las ampliaciones de plazo. Pero no queda ahí, ¿no? No queda ahí, porque el objeto del contrato, que era satisfacer una necesidad que podría ser el cierre de brecha de infraestructura o el servicio que estos brinden, se va a posponer, se va a postergar. Entonces, tendrá una consecuencia que va dirigido a terceros, ¿no? En este caso, a la población, que va a ser, que se va a ver afectada, ¿cierto? Pues bien, seguimos. Entonces, a inicios de la presentación se ha visto de que aproximadamente un 50% tiene conocimientos sobre temas de contrataciones del Estado. Entonces, para ellos podemos hacernos esta pregunta, ¿no? ¿Y cuáles son las causales de prestaciones adicionales de obra? Por favor, ¿me pueden ayudar mediante el chat para dar respuesta a la pregunta? Por favor, tratemos de interactuar, ser participativos para poder hacer un poco más dinámico e interesante el webinar. Ok, nuestro amigo Luis nos indica deficiencias en el expediente técnico, ¿no? Y es una de las causales muy recurrentes. ¿Alguien más podría ayudarme, por favor?
¿no? Algunos se preguntarán, ¿dónde puedo encontrar o en qué parte de la normativa se establecen las causales, ¿no? Para ello, podemos buscar en el artículo 34 de la ley 30.225, ¿no? En la cual indica tres tipos o tres causales, ¿no? Que pueden generar prestaciones adicionales de obra. ¿Ok? Una de ellas son deficiencias en el expediente técnico. Efraín Chambi nos indica vicios ocultos, ¿no? Vicios ocultos posiblemente esté relacionado con deficiencias en el expediente técnico, ¿cierto? Situaciones imputables, mejor dicho, situaciones inimputables. Y bueno, Luis también adiciona causas naturales. A ver, entonces vamos a ordenarnos un poco, ¿no? La primera causal, recordemos, deficiencias en el expediente técnico. ¿Ok? Situaciones no contempladas en el expediente técnico, exacto, Rolando nos dice otra causal. Más específico lo detalla la normativa, que son hechos imprevisibles, ¿no? O hechos no contemplados en el expediente técnico, pero que no sean responsabilidad del contratista. Faltaría uno, bueno, incompatibilidades. Bueno, la tercera causal está relacionado a hechos imprevisibles. Hechos imprevisibles que ocurren posterior al perfeccionamiento del contrato, ¿no? Pues bien, vamos más adelante, revisaremos cada una de estas causales, ¿no? Y podemos ver algunos ejemplos. Bueno, Wilder Aguilar Calcina nos indica de que mayores metrados. Sí, pues, hoy en día hay una definición de mayores metrados que exclusivamente se aplica a contratos a precios unitarios. Sin embargo, hay que recordar que antes de que existan estas definiciones, las prestaciones adicionales de obra se dividían en dos grupos, ¿no? Uno que eran obras complementarias y otro de mayores metrados. Entonces, en prestaciones adicionales todavía manejaremos esas definiciones, pero para contratos a precios unitarios hay que tener en cuenta la definición de mayores metrados, ¿no? Ok, bueno, seguimos. Bueno, una vez más, aquí hay una tercera pregunta. En contratos de obra a suma alzada, ¿se pueden otorgar adicionales de obra? Sí, Luis nos indica que sí, ¿no? Pues bien, esto de aquí creo que ya está zanjado, ¿no? En algunos años, por los 90 posiblemente, había esa duda, ¿no? De que si en contratos a suma alzada, quiere decir contratos en el cual se pacta un monto integral por un determinado, por una determinada características de obra, se podría modificar esta por alguna razón. Pues algunos decían que no, porque en sumas alzadas esto era invariable, ¿no? Dicho monto era invariable. Sin embargo, hubo varias opiniones de los en el cual señala de que puede haber prestaciones adicionales en la medida de que se modifique los planos o las especificaciones técnicas. Quiere decir que exista una modificación del expediente técnico y que ésta sea ordenada, aprobada por la entidad. Luis nos hace una pregunta. ¿Por qué en los 90 había esa duda? ¿No había normativa o a qué se debía? Pues bien, recordemos que en los 90 hasta el año 98, hasta los 1998, todavía estaba vigente el Rulkov, ¿no? A partir del 98 ya entra en vigencia
la ley de adquisiciones, ¿no? La ley de adquisiciones y contrataciones, ¿no? Del Estado. Entonces, a partir de ahí, si bien es cierto, todavía se tiene esa duda, ¿no? Sin embargo, pues ya con diversas opiniones esto ya está claro, ¿no? E inclusive el Código Civil, ¿no? Que es de aplicación supletoria a la normativa, lo establece, ¿no? Lo establece, ¿no? Indicando de que, que durante la ejecución exista algunas variaciones que sea a favor o en contra del contratista, ¿no? Las partes tienen derecho a una contraprestación, ¿no? Ok, bueno, seguimos por aquí. Seguimos por acá. Pues bien, en la lámina se muestra un puente, ¿no? Y dicho puente, pues, durante el procedimiento de construcción, ha colapsado, ¿no? Y la pregunta sería, ¿no? Si para culminar esta construcción necesitamos una prestación adicional de obra, ¿qué opinan? A ver, ¿podrían, por favor, atender por el chat? A ver, por favor. ¿Se necesita una prestación adicional de obra para terminar el puente o no es necesario? ¿O qué debe pasar en este caso? Bueno, ahí varios dan la respuesta de que no, ¿no? Si este daño fue consecuencia a deficiencias del proceso constructivo, diríamos pues de que es responsabilidad del contratista, ¿no? ¿No? Entonces no calzaría con la definición de prestación adicional de obra. En este caso habría una responsabilidad contratista y no habría por qué hacer una prestación, ¿no? Aprobar una prestación adicional. ¿Ok? Creo que estamos ahí. ¿De acuerdo? Pues bien, ahora sí empecemos con esta parte de prestaciones adicionales de obra. Ok. En el reglamento, en el anexo del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, nos dice que una prestación adicional es aquella que no está considerada ni en el expediente técnico ni en el contrato. Y además nos precisa de que esta debe ser indispensable para dar cumplimiento a la meta prevista de la obra principal. Entonces, ahí tenemos dos condiciones o dos preguntas que debemos de hacernos para ver si estamos frente a una prestación adicional. Ok, estas prestaciones definitivamente provendrán de una modificación del expediente técnico, por lo cual dará también lugar a un presupuesto adicional. Aquí sí debemos de tener en cuenta que la normativa establece, ¿no? El reglamento en su artículo 205 establece que para la ejecución de dicha prestación se requiere dos condiciones: la autorización del titular y la certificación presupuestal. Entonces ahí posiblemente exista también controversia, ¿no? Una parte de profesionales pues consideran de que no se puede regularizar, ¿no? Y en opiniones del OCE también está que no podemos regularizar o aprobar prestaciones una vez de que ya estas se hayan ejecutado, ¿no? O sea, la aprobación es previa, ¿no? No hay aprobación posterior.
Además nos indica de que la autorización de ejecutar estas prestaciones adicionales es una prerrogativa de la entidad, ¿no? Aquí hay, digamos, a lo que le llaman cláusulas exorbitantes, ¿no? Quiere decir que no puedo, que no podría, ¿no? Por algunos medios, por ejemplo, de revisión, ¿no? No podría revisarse la denegatoria de la entidad. Pues bien, en esta lámina habíamos visto al inicio algunas de las causales, ¿no? Que generan prestaciones, las cuales, de acuerdo a la ley, al artículo 34 de la ley 30.225, son 3. Deficiencias en el expediente técnico. Segundo, situaciones imprevisibles posteriores a la suscripción del contrato. Y una tercera, causas no previsibles en el expediente técnico. Entonces, vamos a, por ejemplo, desarrollar cada uno de estos, ¿no? Que las deficiencias en el expediente técnico, perdón, disculpen, la falta de información con la que se cuente debe ser total, ¿no? No se debe tener alguna especificación de lo que se necesita en algún documento que contiene el expediente técnico. Situaciones imprevisibles posteriores al contrato. Los más habituales pueden ser caso fortuito o de fuerza mayor. Y uno tercero, hechos que por su naturaleza son imprevisibles a la formulación del expediente técnico, ¿no? Y esto, por ejemplo, es conocido de que en carreteras la evaluación de las características del suelo se hacen de acuerdo a ciertas distancias, ¿no? De acuerdo al tipo de carretera, ¿no? Por ejemplo, podría ser un estudio de calicatas a cada 50 metros, ¿no? Solo conocemos las características en esos puntos, ¿no? Y en una determinada profundidad. Sin embargo, en los puntos intermedios, en el cual se haya hecho 2 calicatas, no se conocen las características. Entonces, las características exactas serán imprevisibles, ¿no? No se podrán prever en el expediente técnico. ¿Seguimos? Pues bien, habíamos indicado de que una prestación adicional es aquella no considerada en el expediente técnico, ¿cierto? Pues bien, lo podemos clasificar en 2 tipos, ¿no? Esto de acá, las prestaciones adicionales. Obras complementarias o algunas obras que representen mayores metrados. Entonces, un ejemplo de una obra complementaria. Por ejemplo, ¿no? Podemos advertir de que según el plano, hasta cierta profundidad, ¿no? Se tenía un tipo de material determinado, con una capacidad admisible de 2. Sin embargo, durante la ejecución se advierte, ¿no? Material de relleno. Entonces aquí, ¿no? Seguramente el contratista va a comunicar inmediatamente de que las características del suelo no se ajustan a lo establecido en el estudio de mecánica de suelos. Entonces, se dará inicio, ¿no? A una prestación adicional. Posiblemente una solución, una propuesta sea de que puedan plantear un enrocado, ¿no? Un enrocado que no estaba considerado. Este trabajo de enrocado no estaba considerado ni en el expediente técnico
ni en el contrato. Entonces, puedo generar, ¿no? Puedo generar el procedimiento para su aprobación. Un segundo, en este caso, denominaremos al enrocado obra complementaria, ¿no? Obra complementaria. Porque esta partida, porque no existía partida en el expediente técnico o en el presupuesto de obra de enrocados, ¿no? Y otro tipo que podría ser los mayores metrados, ¿no? Por ejemplo, según los planos, la capacidad admisible del suelo, ¿no? Estimado fue de 2 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Sin embargo, en verificaciones in situ se advierte de que su resistencia solamente alcanza 1 kilogramo fuerza por centímetro cuadrado. Indudablemente comunicaremos dicho hecho a la comunicación. Entonces, a la entidad, y seguramente se pueda dar inicio a una prestación adicional. Aquí podríamos dar otra solución, ¿no? Podríamos ampliar las dimensiones de la zapata. Al ampliar las dimensiones de la zapata estamos generando mayores metrados, pero de partidas que existían en el expediente técnico, ¿no? En el presupuesto de obra. Ok, bueno, por aquí tenemos algunas preguntas. A ver. Si la causa se debe a un evento extraordinario, sí, bueno, me imagino que aquí estaban dando respuesta al colapso del puente. A ver, vamos a ver la última pregunta. Luis nos pregunta, ¿en toda obra que yo advierte que es menor su capacidad aportante, debo de considerar un adicional? ¿Qué pasa si la entidad no quiere pagar y el contratista no quiere ejecutarlo? Ok, no, la pregunta de Luis, imagino que Luis es cierto, ¿no? En toda obra que advierta diferencia de capacidades, ¿se debe generar una prestación adicional? Pues va a depender, ¿no? De cada caso, ¿no? Cada caso, vamos a ver cada caso, porque va a haber, porque seguramente este hecho se va a comunicar a la entidad y la entidad, en caso que haya elaborado el expediente técnico por un tercero, dicho que se denomina proyectista, este proyectista debe dar una solución, ¿no? Si se necesita una prestación o no, ¿está de acuerdo? ¿O es que él asume de que se continúe la obra con las características iniciales establecidas en el expediente? Entonces, no se olviden, ahí ya, eso lo vamos a revisar más adelante, ¿no? En una línea de tiempo, cuáles son los procedimientos para una prestación adicional, ¿no? Porque imagínense, al momento de comunicar el hecho a la entidad va a cursar directamente al proyectista, ¿no? Va a hacer la consulta respectiva, ¿no? Entonces el proyectista definirá si es necesario o no es necesario dicha modificación. ¿Ok? Entonces, espero, estimado Luis, si con eso he atendido su consulta. Ok, hay una pregunta adicional por acá, dice, ¿hay prestación adicional para un servicio? En este caso, servicios de restauración y recuperación de la vida para reconstrucción con cambios. Bueno, no está tan clara la pregunta. No sé si por favor podría detallarlo un poco más. Por acá dice, pero si Luis me parece que no está contento. A ver, vamos a ver. Pero si el proyectista asume que no es adicional
el contratista no podría ejecutarlo así nomás, ya que eso sería malo, ya que las consecuencias se verían cuando la obra esté lista. En esos casos, ¿qué se hace? Ya que el proyectista puede lavarse las manos. A ver, si hubiese, ¿no? Algunas consecuencias por continuar la obra, ¿no? Por continuar la obra con las características establecidas en el expediente técnico, y este ha sido comunicada a la entidad, y este último también haya comunicado al proyectista, y el proyectista esté de acuerdo de que se continúe con las condiciones iniciales, la responsabilidad de las consecuencias las asumiría el proyectista, ¿no? Ya no sería responsabilidad del constructor, en este caso el contratista, ¿ok? No, en conclusión, ¿no? El proyectista no podría lavarse las manos, ¿no? Como indica ahí Luis. Okay. Francisco también hace una pregunta e indica, ¿qué responsabilidad tendría la supervisión en caso del colapso del puente? Además, si se ha valorizado el 100% de la valorización. Ok. ¿Qué responsabilidad tendría? Primeramente, responsabilidad contractual, ¿no? Esa es la primera responsabilidad que tiene. Se entiende de que la supervisión es la que va a efectuar el control permanente de la ejecución de la obra. En caso de que dicho proyecto colapse, tendría pues una responsabilidad. Primeramente, se le resolverá el contrato, ¿no? La primera responsabilidad, ¿no? Y seguramente, posiblemente, tenga que hacer un pago por daños y perjuicios, ¿no? Ok, no sé si con eso absuelvo la respuesta a Francisco. A ver, seguimos. Entonces, a ver. Una de las causales se había indicado de que puede ser por deficiencias del expediente técnico, ¿no? Entonces, una deficiencia pues es de que no se encuentra con información suficiente de las características para la ejecución de una obra, ¿no? Y esta deficiencia o esta falta de información debe ser total, ¿no? Quiere decir de que no debe encontrarse la solución en ningún documento del expediente técnico, ¿no? Como en este primer caso. No debo de encontrar la solución ni en el plano, ni en las especificaciones técnicas, ni en el presupuesto, ¿no? Si nosotros encontramos una solución, por ejemplo, en el plano y no está en el presupuesto y tampoco en las especificaciones, entonces aquí hay una falta de información parcial, ¿no? Entonces el OCE en diversas opiniones indica de que para que se genere una prestación, la ausencia de información debe ser total, ¿no? ¿Okay? Situaciones imprevisibles posteriores al perfeccionamiento del contrato. En esta lámina, ¿no? Se muestra un ejemplo, ¿no? De la rajadura o existe una falla en el pavimento, ¿no? Debido a un terremoto que sucedió posteriormente a la suscripción del contrato. ¿Ok? Definitivamente, ¿no? El expediente técnico, ¿no? De ser el caso, ¿no? En algunos casos posiblemente no prevea, ¿no? Un diseño a sismo para este pavimento, ¿no? Y es una situación que no se ha podido prever, ¿no?
En este caso es en la región de Cajamarca, pero el terremoto sucedió en Loreto, ¿no? Ok, seguimos. La tercera causal era situaciones imprevisibles, ¿no? Causas no previsibles en el expediente técnico y que no sean responsabilidad. Por favor, apaguen su audio. Audio, por favor. Robert Rodríguez podría apagar su micrófono, por favor. Le voy a agradecer. Ok, le agradezco, Robert. Pues bien, entonces, aquí podríamos poner, habíamos hecho un ejemplo, ¿no? Del estudio de suelos que era a ciertas distancias. Otro ejemplo podría ser aquellas condiciones subterráneas, ¿no? O estudios subterráneos de los niveles freáticos de agua, ¿no? Sabemos de que las condiciones freáticas son dinámicas, ¿no? Van a depender de muchas características y por una simple variación de dichas condiciones van a ser modificadas, ¿no? Posiblemente, a ver, en un determinado tramo identifiquemos que el nivel freático considerado sea muy o esté muy cerca al nivel del pavimento. ¿Ok? Dicho evento no ha sido considerado en el expediente técnico, definitivamente, ¿no? Entonces, debemos de dar una solución, ¿no? A dicha situación, a dicho problema. Entonces, posiblemente pueda proponer un sistema de drenaje, ¿no? Ok, seguimos. Pues bien, ahora vamos a ver los procedimientos que se realizan para la aprobación de una prestación adicional de obra. Vamos a ver. Vamos a borrar esto acá. Entonces, ¿cómo se inicia una prestación adicional de obra? Para proceder a la aprobación, ¿no? Puede ser mediante una anotación por parte del residente de obra o del supervisor, ¿no? Dicha anotación se va a realizar en el cuaderno de obra. 5 días después, el inspector o supervisor, ¿no? Ratificará a la entidad la anotación, adjuntando un informe técnico que sustente su posición. Entonces, la normativa nos señala de que el contratista tiene un plazo de 15 días calendarios para elaborar el expediente técnico, pero dicha contabilización se da a partir del día siguiente de la anotación en el cuaderno de obra. Entonces, pero necesita algo, ¿no? Necesita la ratificación, ¿no? Del supervisor. Entonces, mientras realice dicha ratificación el supervisor en el lapso de 5 días, prácticamente el contratista tendría un plazo de 10 días, ¿no? Netos, ¿no? Claro que esto puede ser variable, ¿no? Posiblemente el supervisor al segundo día ya emita su informe, ¿cierto? De ratificación. Entonces, ese plazo se va a ampliar, ¿no? No necesariamente va a quedar en 10, ¿ok? Esto es variable. Posteriormente a que el contratista haya elaborado el expediente técnico, el inspector o supervisor remite a la entidad la conformidad del expediente técnico formulado por el contratista. Y posteriormente la entidad cuenta con 12 días calendarios para emitir y notificar la resolución mediante el cual se pronuncia sobre la procedencia de la prestación adicional, ¿no? Para dicha autorización necesita, ¿no?
la viabilidad presupuestal, opinión favorable sobre la solución técnica y también la opinión del proyectista, ¿no? Entonces, en esta etapa no se olviden, ¿no? Se requiere tres requisitos, ¿no? Y posterior a la aprobación, el contratista tiene un plazo de 8 días hábiles para presentar la garantía de fiel cumplimiento, ¿no? Esta garantía debe ser por el monto del presupuesto de la prestación adicional. ¿Ok? Me parece hay consultas. A ver, vamos a ver. Francisco nos consulta, ¿qué responsabilidad tendría la... Ah, bueno, esa creo que ya la hemos absuelto. Aquí dice, Luis nos pregunta, los 12 días también está dentro uh, dentro del plazo que la Contraloría aprueba el adicional, ya sea este mayor al 15%, la viabilidad presupuestal, ¿quién le da a quién? Ok. Entonces, a ver, la primera pregunta. Esta línea del tiempo es la primera etapa, llamémosle primera etapa, para prestaciones adicionales con un porcentaje de incidencia menor o igual al 15%, ¿ok? En aquellos casos en la cual la incidencia sea mayor al 15%, esto de acá va a continuar y lo vamos a ver en láminas más adelante, ¿ok? No se preocupe, Luis. Ahora, la segunda pregunta. Dice, la viabilidad presupuestal, ¿quién le da? ¿Y a quién? ¿No? Entonces, vamos a ver ahí. En una entidad, ¿no? O cada entidad seguramente tendrá una gerencia o una unidad de administración, ¿no? Y esta unidad de administración, por lo general, se divide en una unidad de contabilidad, una unidad de presupuesto, una unidad de tesorería, ¿no? Que es básico. Entonces, la unidad de presupuesto es quien se va a encargar de otorgar el certificado presupuestal, ¿no? Para la ejecución de la prestación. ¿Y a quién le va a dar? ¿No? Esto lo va a otorgar, se entiende, al área que la solicite. ¿Quién lo va a solicitar? Por lo general es el área usuaria, ¿no? Que podría ser una unidad de infraestructura, unidad de obra. ¿Ok? Entonces, espero que con eso haya atendido la respuesta a Luis. Omar nos pregunta. A ver, hay una pregunta aquí de Omar. ¿Qué pasa si la elaboración del expediente técnico es complejo y los 10 días calendarios no son suficientes? Buena pregunta, Omar. A ver, cuando decimos complejo, estamos tal vez suponiendo de que vamos a tener que elaborar un expediente técnico de la magnitud del expediente original. Y una prestación adicional no es así, ¿cierto? No debería ser complejo. Una prestación adicional, ¿no? Que oscila, ¿no? En promedio hasta el 15%, pongámosle. E inclusive muchas veces es menor, ¿no? Una prestación adicional representa un 2%, un 3%. Entonces, no podríamos denominar a esa variación de 5%, pongámosle en el ejemplo, complejo, ¿no? Entonces, debe advertirse de que cuenta pues para dar solución con 10 días calendarios, ¿ok? Efectivos, ¿no? Yo lo estoy poniendo como mínimo, ¿no? Pero esto puede variar, ¿no? Si está seguro el contratista de que es un adicional, está convencido, seguramente que al día siguiente de la anotación empezará a ejecutar, a elaborar el expediente técnico. Entonces, tendría como máximo pues sus 15 días, ¿no? Para elaborar. Ok, pues bien, al parecer hay algunas preguntas adicionales. A ver,
en tanto no les dé atención, lo podemos ver al finalizar la presente presentación. A ver, valga la redundancia. A ver, seguimos. Pues bien, ¿cómo puede iniciar una prestación adicional? Habíamos dicho de que puede ser por parte del residente o por parte del supervisor, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, podría iniciarse una prestación de la revisión del expediente técnico que realice el contratista y el supervisor, ¿no? Esta revisión lo realiza después de iniciado el plazo de ejecución contractual. Otro caso puede ser, sabemos de que durante la ejecución se debe evaluar semanalmente los riesgos, ¿no? Entonces, de ahí podemos advertir de que existen atrasos en los hitos contemplados en el programa de ejecución de obra y podemos advertir de que es necesario una prestación adicional. Otro caso podría ser después de las consultas sobre las ocurrencias de obra, ¿no? Sabemos de que, ¿no? El contratista, mediante el cuaderno de obra, o el residente mediante el cuaderno de obra, puede hacer consultas, ¿no? De alguna situación que no esté clara para la ejecución de la obra. Entonces, a raíz de ello, podría generarse una prestación adicional de obra. Y uno cuarto que indico podría ser, sabemos de que el contratista tiene la responsabilidad de comunicar a la entidad de los defectos del suelo, ¿no? O sea, tiene que comunicar inmediatamente de aquellas variaciones de las condiciones del suelo que no se adecúen a lo establecido en el expediente técnico, ¿no? Y esta es una responsabilidad que está señalada en el artículo 40 de la Ley de Contrataciones del Estado, ¿no? Y bueno, en este caso hace llamada, digamos, al numeral 2 del artículo 1774 del Código Civil, ¿ok? Entonces, a raíz de ello, también podría generarse una prestación adicional. Bueno, algunos podría preguntar, ¿no? Esas son las únicas, los únicos motivos por la cual se generará? No, puede haber otras más, ¿no? Las que indico son algunas que he identificado, ¿no? En la normativa. ¿Ok? Seguimos. Pues bien, en esta lámina presento un esquema simplificado para valorar una prestación adicional, ¿no? Primero necesito conocer, lo pongo ahí como pasos previos. Necesito conocer las metas de la obra, ¿no? ¿Dónde voy a encontrar las metas de la obra? En el expediente técnico, ¿cierto? Debo conocer el contrato. Cuando digo conocer el contrato, no es aquel documento que fue suscrito por las partes, ¿no? No es eso, no es ello. Sabemos que el contrato contempla un conjunto de documentos. Claro, en ella está incluido el contrato, adicionalmente será parte su propuesta técnica que haya presentado durante el procedimiento de selección. Las consultas y aquellas absoluciones de consultas y observaciones que haya desarrollado. También será parte del contrato el expediente técnico, ¿no? Ok, entonces cuando digo conocer el contrato, no solamente es ese documento suscrito por ambas partes. Debemos de conocer la causa que generó la prestación adicional de obra. Y también debemos definir una propuesta preliminar, ¿no? Una propuesta preliminar. Entonces, ¿cómo evalúo esto, no? Sabemos de que esta prestación adicional puede ser a instancia del contratista o a instancia del supervisor, ¿no? Entonces, la primera pregunta que me haré, ¿no? Esta prestación que me requiere el contratista, ¿es parte del contrato
o no es parte del contrato, ¿no? En caso de que sea parte del contrato, pues estimaré desaprobarlo. Caso contrario, ¿no? Me haré una segunda pregunta. ¿Es necesaria para cumplir las metas? ¿No? Si mi respuesta es sí, seguramente diré que se implemente la prestación adicional de obra. De lo contrario, la respuesta sea no, tengo que hacerme una pregunta, ¿no? Porque no solamente es decir, no, la pregunta es, ¿necesario para cumplir las metas? No, también tengo que hacerme algunas preguntas que si ello tiene que ver con la eficiencia o con el cumplimiento legal. A ver, aquí podríamos poner, por ejemplo, ¿no? A las situaciones actuales que estamos viviendo. Cuando se dé el reinicio de la obra, después de la cuarentena, ¿no? Se, hay un marco legal, ¿no? ¿Cierto? Hay un marco legal. El decreto legislativo 1486, que establece de que debemos de formular un plan de seguridad. Y es un nuevo plan, ¿no? Y es de cumplimiento legal. Para prever, ¿no? Para poder ejecutar situaciones, ¿no? Post cuarentena. Entonces, nos preguntamos, ¿no? Todos aquellos aspectos que requiero, por ejemplo, ¿no? Seguramente voy a necesitar mascarillas, guantes, voy a necesitar, ¿no? Algunos termómetros electrónicos, yo qué sé, para poder reiniciar la obra, ¿no? Si nos hacemos la pregunta, ¿esto es necesario para cumplir la meta? Seguramente la respuesta es no, ¿cierto? Y a rajatabla no podemos decir que se desapruebe, sino que debemos hacer una segunda pregunta. ¿Eso es de cumplimiento legal? Sí, pues, ¿no? Ya está establecido de que debemos de cumplir, ¿no? Los sectores tanto de salud como de vivienda y de transporte han definido, ¿no? Cuáles son los procedimientos que se deben seguir para guardar la seguridad de salud en la ejecución de obras. Entonces, ahí será de cumplimiento legal. Entonces, si es sí, tendremos que ejecutar, pero aquí hay que ser bien cuidadosos porque hay que realizar un análisis, ¿no? Un análisis un poco más detallado. Igual para eficiencia, ¿no? Caso contrario, si la respuesta es no, tendrá que desaprobarse. ¿Ok? Muy bien, espero que esa parte esté clara. Vamos a seguir. Formulación del expediente técnico, ¿no? Para la formulación del expediente técnico, podría haber alguna controversia posiblemente con los precios, ¿no? Con los precios, toda vez de que puede haber partidas o precios de partidas de que no estén establecidas en el expediente original. Entonces, para ello será necesario que se pacten, ¿no? Nuevos precios, ¿no? Precios para las partidas nuevas. Entonces, ahí inclusive podría haber alguna controversia entre el residente y el supervisor, ¿no? Quienes deben de pactar el precio. En caso de que exista una controversia, el precio que se va a considerar, ¿no? Aquí lo dice, el precio que se va a considerar, pero de manera provisional, es aquel que señala el supervisor. Para pactar estos precios hay que tener en cuenta de que debe estar sustentado, ¿no? Y ahora, ¿cómo lo sustento ello? ¿No? Lo habitual es de que esté sustentado con cotizaciones, ¿no? Con cotizaciones. Okay. Al parecer hasta aquí tenemos algunas preguntas. A ver, vamos a ver. Dice, ¿se puede presentar varios adicionales paralelamente? ¿Qué opinan ustedes? A ver, la pregunta que nos hace. ¿Podemos presentar varios adicionales paralelo?
¿no? Sería un gasto innecesario, ¿no? Se entiende de que a medida que ejecutas o haces un avance de obra, semanalmente haces una evaluación, ¿no? Entonces, durante el fin de semana identificas un adicional, ¿no? Y al día siguiente, ¿no? Que posiblemente sea un lunes, haces tu solicitud del adicional. Sigues ejecutando, ¿no? En alguna medida podrían, ¿no? Traslaparse por ahí, ¿no? Pero generar que sean paralelos y que dicho adicional sea enfocado solamente a un hito, creo que no, ¿no? Sería un trabajo insulso solicitar adicionales paralelos. A ver. Bueno, aquí hay una pregunta, dice, servicios de mantenimiento, ¿no? La presente ponencia es de obras, pero bueno, podemos atenderlo también, dice. Dice, para un servicio, ¿también es 15%? No, pues, en caso de servicios, tiene una sección aparte, ¿no? Bienes y servicios son aparte, ¿no? Que yo tenga entendido es en servicios 25%, ¿no? Lo cual no aplica a obras, ¿no? En obras es exclusivamente 15%, ¿ok? Efraín Chambi, ¿no debería ser absoluto la naturaleza del PAU? ¿Puede ser variable? Bueno, a ver, vamos a ver si hay algunas preguntas anteriores. No sé, a ver, ¿de dónde viene? Algunas no sé. Bueno, la pregunta de Luis es un tanto interesante, ¿no? Porque dice, ¿solo hay responsabilidad civil o también penal de los adicionales, ¿no? Para ello hay que ver caso por caso, ¿ok, Luis? Pero sabemos de que puede haber tres tipos de responsabilidad, ¿cierto? Responsabilidad administrativa, responsabilidad civil y responsabilidad penal. ¿Cuándo podría darse una responsabilidad penal? O sea, ¿qué es, digamos, el que el más relevante o el que genera, pues, bastante inconveniente? A ver, vamos a ver. Por ejemplo, yo como supervisor genero una prestación adicional que no era, ¿no? Que no califica como tal, ¿no? Entonces, dicha prestación se aprueba y es autorizada por la entidad. Y de por medio, ¿no? Como ambas partes sabían que lo que iban a ejecutar no calificaba como adicional, y de por medio haya recibido, ¿no? Unas dádivas, ¿no? Ahí calificaría tal vez como penal, ¿no? Entonces, pero caso por caso hay que evaluarlo, ¿no? Para determinar responsabilidades, ¿ok? No sé si con eso atiendo a Luis. Bueno, ahí tal vez me parece que ya se están mezclando varias preguntas una tras otras. Les voy a agradecer de que al final consoliden una pregunta y pueda yo atenderlas, por favor, les voy a agradecer. Gilmer, creo que sería conveniente de que consideremos dos preguntas por cada tema y las que tengan consulta los demás participantes las hagamos al final del Claro, webinar. claro, sí, sí, Solo porque consideremos dos en todo caso, las más resaltantes que sí, tú veas. sí hay varias preguntas, me parece que se están Mezclando. ahí, no puedo ordenarlo, como están una tras otra, se han mezclado con otras preguntas y les voy a agradecer, por favor, al final ¿no? Al final de la presentación. ¿Ok? Seguimos. Pues bien, ahora vamos a ver los procedimientos adicionales que se deben considerar
en caso de que el porcentaje de incidencia acumulado sea mayor al 15%, ¿no? Y para ello debemos de revisar la directiva 011-2016-11G /GPOROD, ¿no? Una directiva de la Contraloría sobre el servicio de control previo de las prestaciones adicionales, ¿no? Entonces, el índice o el porcentaje de incidencia está establecido por esta expresión, ¿no? Sabemos de que a las prestaciones adicionales debemos de agregar los mayores metrados. Esto en caso de contratos a precios unitarios. Y debemos de disminuirlo los presupuestos deductivos vinculados. ¿Ok? Y debemos de compararlo con respecto al monto del contrato original, ¿no? Y con ello determinaremos la incidencia, ¿no? Aquí, bueno, hay que tener un tanto de cuidado, ¿no? ¿Por qué? A ver. Sabemos de que el monto del contrato original está establecido a precios o a la fecha de la elaboración del presupuesto de obra, ¿no? O sea, este de acá es a precios de la fecha de la elaboración del expediente técnico original, ¿no? Debería ser ahí. Y esta prestación adicional de obra se debería de generar a la misma fecha, ¿no? O sea, quiere decir que en caso de que pacte precios de partidas nuevas, dichos precios deberían de deflactarse, ¿no? Bueno, con las partidas, con los precios de partidas que existen en el contrato original no hay problema, ¿no? El problema va a ser para aquellas partidas nuevas. Estas partidas nuevas, sus precios se van a establecer a la fecha de la elaboración del presupuesto del adicional de obra, pero estos deben de deflactarse, ¿no? Hay que tener cuidado en ello. O sea, quiere decir de que tanto denominador como numerador deben tener las mismas condiciones, ¿no? Seguimos. Pues bien, esta es la línea de procedimientos que se debe seguir cuando una prestación adicional de obra sea mayor al 15%, ¿no? Anteriormente nos habíamos quedado en la autorización de la entidad, ¿no? En la aprobación de la entidad. Después de ello, la entidad cuenta con 5 días hábiles para solicitar la autorización previa ante la Contraloría, ¿no? Debe presentar su solicitud ante, bueno, la directiva nos precisa de que puedes presentarlo a la sede central, a las gerencias regionales que pueda existir, ¿no? En cada departamento. Después de ello, la Contraloría podría, ¿no?, requerir información adicional, ¿no? Y para ello tiene hasta el 5.º día hábil, ¿no? Más el término de la distancia. En caso de que la Contraloría requiera información adicional, la entidad debe atenderla a más tardar en un plazo de 5 días hábiles más el término de la distancia. ¿Ok? Después de ello, se entiende de que en este plazo, ¿no?, la Contraloría en total cuenta con 15 días hábiles, pero por el periodo de subsanación o solicitud de documentación complementaria, el plazo se suspende, ¿no? Por tanto, una vez que haya la entidad superado, ¿no?, o haya atendido la documentación complementaria, se reapertura, se reinicia, ¿no?, el plazo. Entonces, podríamos decir que cuenta con 10 días hábiles, y lo cual lo pongo acá como variable, ¿no? Porque la solicitud de la Contraloría podría hacerse en 2 días, en 3, ¿no? Va a ser variable, ¿no?, este plazo. Ok, entonces, después de ello, finalizados los 15 días, la Contraloría debe pronunciarse, ¿no?, sobre la solicitud y debe emitir una resolución. En caso de que
¿no? Dicha prestación sea desaprobada, la entidad podría interponer un recurso de apelación, ¿no? Un recurso de apelación, para ello cuenta con 15 días hábiles, ¿no? Pero nos pone una condición la directiva, de que se tiene que sustentar en diferente fundamentación, con diferente documentación, y también debemos considerar algunas cuestiones de derecho, ¿ok? Dicha apelación será resuelta por la Contraloría en un plazo de 30 días hábiles, ¿no? Posteriores a ello, todavía podemos seguir un procedimiento contencioso administrativo, ¿no? En la sede judicial, ¿ok? Seguimos. Pues bien, aquí revisaremos brevemente un caso así pequeñito para ver algunos aspectos que hemos revisado. Estimado Rafael, ¿está por ahí? Sí, dígame, Yelma. ¿Podría ayudarme con la lectura, por favor? Aquellos que están durmiendo, ella al fondo. El expediente técnico de la obra Mejoramiento de pistas y rampas peatonales describe en la sección de la memoria descriptiva las metas principales que comprenden la reconstrucción de pavimentos y rampas peatonales. Durante la ejecución del contrato, el residente de obra solicitó la necesidad de prestación adicional de obra en el cuaderno de obra, el que se indica que son necesarios la construcción de rampas vehiculares, sustentando que el trabajo adicional de obra mencionado es necesario debido a que se han generado fisuras en las rampas de acceso a cocheras en el proceso constructivo. Al respecto, el supervisor de obra en el cuaderno de obra ordenó al contratista la reparación de los daños ocasionados en la infraestructura existente. Ok, entonces, ¿cuál era la primera pregunta que debemos hacer? Había mostrado yo un flujo, ¿no? Había mostrado un flujo de preguntas, ¿no? Entonces, la primera pregunta, ¿no? Que nos tenemos que hacer. Lo que solicita son rampas vehiculares, ¿cierto? Solicita rampas vehiculares. Entonces, la pregunta que nos hacemos, ¿es parte del contrato o del expediente técnico? Seguramente la respuesta es no, ¿no? Y procedamos a hacernos la segunda pregunta. ¿Las rampas vehiculares son indispensables para el cumplimiento de las metas de la obra? Entonces, ahí viene lo difícil, ¿no? Primeramente tengo que ver cuál es la meta. La meta que establece el expediente técnico era la construcción, reconstrucción de pavimento y rampas peatonales, ¿no? No había rampas vehiculares, ¿cierto? Entonces, ¿hacer la rampa vehicular me ayuda a cumplir la meta? La respuesta es no, ¿cierto? Entonces, ahí había una flechita que indicaba hacernos otra pregunta. ¿Tiene que ver con aspectos de cumplimiento legal? ¿Hacer rampas vehiculares tiene que ver con un aspecto de cumplimiento legal? Entonces ahí nos hacemos la pregunta, ¿y por qué no fue considerada en el expediente técnico? Posiblemente era de que esas rampas vehiculares ya estaban, o digamos, no tenían, o tenían una vida, o estaban perfectamente todavía a ese momento, ¿no? ¿Ok? Pero aquí hay un aspecto importante, ¿no? Porque dice, el residente nos indica de que las rampas vehiculares fueron afectados, ¿no? Por el contratista. Fueron afectados en el proceso de demolición de pista con la maquinaria pesada. Ah, ahí viene otro aspecto, ¿no? Que nos debemos preguntar. Lo que me está solicitando, oye, pero es responsabilidad del contratista, ¿no? Entonces, aquí hay una imagen que más o menos que podría ayudarnos a entender esto, ¿no? El contrato solamente establece la reconstrucción del pavimento, ¿no? Aquí el pavimento, más una construcción de rampas peatonales. No contempla ni las veredas, ni las rampas vehiculares,
ni los sardineles, ¿no? Que posiblemente acá contemplen, ¿no? Entonces, en el proceso constructivo, al demoler este pavimento, se ha afectado, ¿no? A estas rampas vehiculares, se ha afectado, se les ha agrietado. Entonces el residente dice, señores, genérenme una prestación para reponer estas rampas vehiculares. Entonces aquí hay, digamos, primeramente un incumplimiento, ¿no? Del contratista, porque el contratista debió de tener cuidado, el esmero del proceso constructivo, disculpen, del proceso constructivo para no afectar las obras existentes y aquellas que no estaban contempladas en el expediente original, ¿no? Se entiende de que estas rampas vehiculares, estas veredas, no se contempló para el contrato toda vez de que estaban en buenas condiciones, ¿no? Pues bien, entonces ahí hay que tener cuidado, ¿no? Si es responsabilidad del contratista, el contratista deberá de correr con los costos, ¿no? Con los costos. Pues bien, espero que haya sido de ayuda el caso propuesto. Ahora vamos a ver un aspecto de mayores metrados, ¿ok? Mayores metrados. Entonces, la normativa nos indica de que estos metrados deben ser indispensables para alcanzar la finalidad del proyecto. Una vez más, ¿no? Hay que hacernos esa pregunta. Debe ser indispensable para alcanzar la finalidad del proyecto. Este incremento de metrados debe ser con respecto a una partida que existe en el presupuesto de obra, ¿no? Debe existir la partida. No puedo pedir mayores metrados, por ejemplo, ¿no? A ver, algunos casos. A ver, en nuestro ejemplo anterior, tenía, por ejemplo, la partida de concreto para la reconstrucción del pavimento. Tenía esa partida. Entonces, no podría yo generar mayores metrados para hacer los metrados de concreto para las rampas vehiculares, ¿no? Esa partida no fue prevista en el expediente, en el presupuesto de obra. Entonces, no entraría con la definición de mayores metrados. ¿Qué más? Nos indica de que estos mayores metrados resultan del replanteo y cuantificación real respecto a lo establecido en el expediente técnico, ¿no? Replanteo, ¿no? Y cuando hablamos de replanteo, siempre hay que tener en cuenta algo que establece también la definición de mayores metrados, que no debe que no sea necesaria una modificación del diseño de ingeniería, ¿no? Estos dos tienen que estar a la, ¿no? A la par. Porque cualquiera podría hacer un replanteo, pues, ¿no? Hacemos un replanteo de un trazo de una línea de aducción y luego decimos de que generamos mayores metrados. No es así, sino que no debe ser necesario una modificación del diseño de ingeniería. ¿Ok? Entonces hay que tener cuidado en ello, ¿verdad? Entonces, ¿cómo define diseño de ingeniería el reglamento? Nos dice que un diseño de ingeniería es aquel realizado por especialistas, ¿no? De ingeniería o arquitectura, que nos va a servir para determinar las características de la obra, ¿no? O sea, para determinar las dimensiones de los elementos estructurales, por decir. Entonces, vamos a decir que no son modificaciones en estos casos. Cambios de dimensiones o características producto de replanteos, ¿ok? Y adecuaciones a la situación real del terreno, pero que no sean necesario un nuevo cálculo, ¿no? Ahí siempre no es necesario hacer un nuevo cálculo. Vamos a ver, aquí he puesto un ejemplo. Bueno, luego creo que sigue el ejemplo. Aquí el procedimiento. En la normativa no se establece plazos, ¿no? No hay plazos para la aprobación de mayores metrados. Pero sí indica de que el
residente debe hacer una anotación, ¿no? Solicitando la ejecución de mayores metrados, la cual debe ser autorizado por el supervisor, ¿no? Debe ser autorizado por el supervisor. Y el supervisor solamente está facultado para aprobar aquellos, ¿no? Cuando el índice, cuando el porcentaje de incidencia no sea mayor al 15%, solo a este porcentaje. Y posteriormente debe de comunicar a la entidad, ¿no? El supervisor debe de comunicar a la entidad. Pero esa comunicación no debe ser, no es necesaria una aprobación, ¿no? De la entidad, no hay necesidad de aprobación de la entidad. Pero sí nos pone una condición, ¿no? Si bien es cierto, no hay plazos, pero sí nos indica de que debes de comunicar antes de la ejecución de los mayores metrados. ¿Ok? Aquí hay solo una condición de que la entidad aprueba dichos mayores metrados, pero solamente para el pago. Entonces, sabemos de que los mayores metrados son exclusividad de los contratos a precios unitarios, ¿no? Y estos contratos a precios unitarios los empleamos, por lo general, en obras lineales, ¿no? En obras lineales o en aquellos tipos de obra que haya, pues, que podría existir una diferencia en el metrado, ¿no? En el metrado real. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, aquí mi meta es realizar 9.000 metros, ¿no? Y tengo en el presupuesto la partida de excavación contemplada solamente 1.000 metros. Sin embargo, en la ejecución de obra se determina de que hasta el tramo, hasta que alcance los 950 metros de mi meta, se acabaron los metrados establecidos en el presupuesto. En ese caso, seguramente el residente solicitará al supervisor la autorización para ejecutar, ¿no? Los 50 metros cúbicos faltantes. Pero esto de acá nos ayuda para cumplir la meta, ¿no? Nos ayuda para cumplir la meta. Ok. ¿Seguimos? Bueno, aquí hay una situación real que podemos ver. Era una obra de construcción de muros de contención en el río Guaycoloro, ¿no? Inicialmente, el expediente técnico planteaba la construcción o el trazo de este muro, ¿no? Sin considerar estas curvas, ¿no? Sin considerar estas curvas. Quiere decir que tenían un vértice, ¿no? Terminaban en un vértice los muros. Entonces, si bien es cierto, este expediente técnico ha sido aprobado por la Autoridad Nacional del Agua, ¿no? Ha sido autorizado para la ejecución. Sin embargo, durante la ejecución de la obra, vieron por conveniente adecuar el trazo, ¿no? Del muro, de tal forma de que en los cambios de dirección tenga la forma curva, ¿no? Entonces, ¿cómo planteo dicha modificación? A ver, más o menos así, ¿no? El expediente técnico original planteaba un trazo así, ¿no? En los cambios de dirección terminaba en un vértice, ¿no? El muro terminaba en un vértice ahí. ¿Cierto? Sin embargo, ya en la etapa de replanteo se ha visto por conveniente mantener una curva, ¿no? Porque se vio por conveniente que sería más eficiente para la conducción hidráulica y además consideraban que presentaba un riesgo, ¿no? De que al estar en forma de vértices, los muros podrían afectar, ¿no? A los trabajos del margen que se encontraba enfrente, estos trabajos de acá, ¿no? Entonces, se vio por conveniente adecuar al cauce del río, ¿no? Esto en una medida de replanteo. ¿Ok?
Entonces, la pregunta que yo me haría acá, ¿no? Porque seguramente va a haber también alguna controversia. ¿Representa un mayor metrado o es una prestación adicional? ¿Cierto? Podría haber esa confusión. Entonces, recordemos algo. Para hacer este replanteo en campo, yo necesito un nuevo diseño. Esa sería la pregunta, ¿no? Yo necesito un nuevo diseño. Necesito hacer nuevos cálculos para establecer este trazo. Entonces, la respuesta seguramente es no. ¿Necesito un nuevo diseño del muro? No. Tiene las mismas condiciones, ¿no? Solo estoy adecuando a las condiciones del terreno. Solo estoy mejorando, ¿no? Ok. Y para terminar esta parte de prestación nueva de obra, ¿no? Entonces, hay que tener siempre en cuenta que puede haber una confusión entre prestación nueva de obra y prestación adicional de obra. Porque en cierta medida tienen, al menos aquí, la definición del reglamento es parecido, ¿no? A ver, porque una prestación nueva de obra no está considerada en el expediente técnico ni en el contrato. Lo que le diferencia es esto. No es indispensable para dar cumplimiento a la meta prevista de la obra principal, ¿cierto? Por ejemplo, nuestro ejemplo de prestación adicional era de las rampas vehiculares, ¿no? Las rampas vehiculares podrían presentarse como una prestación adicional, ¿no? Entonces, seguramente voy a llegar a la conclusión que esas rampas vehiculares no son indispensables para cumplir la meta, ¿no? Que era construir el pavimento y también la rampa peatonal. La característica de estas prestaciones es de que necesito para su ejecución un nuevo contrato, quiere decir que debo realizar un nuevo procedimiento de selección, ¿no? Por lo general, hay que hacer un nuevo expediente técnico y proviene de nuevas necesidades, ¿no? ¿Ok? Entonces, hasta aquí creo que hemos cubierto la presentación y ahora quisiera la participación de todos ustedes, ¿no? Con algunas preguntas de lo que hemos revisado. Y para ello quisiera que tengan sus dispositivos celulares a la mano, por favor, les voy a agradecer que tengan sus dispositivos celulares a la mano y podamos ingresar al siguiente enlace, www.kahoot.it. A ver, le voy a agradecer, por favor, ahí, ayúdenme, por favor, señores. Sé que están ahí todavía. A ver, por favor. Y no se preocupen, sus preguntas las vamos a absolver al finalizar este pequeño quiz, por favor. Les agradezco. No sé si ya todos pudieron acceder a kahoot.it. Les voy a agradecer que sea en un dispositivo celular, ¿no? Porque las preguntas las van a poder revisar en la pantalla de su monitor de su computador. Por favor, ¿no? Que sea un dispositivo celular. Entonces, vamos a ver. Una vez que hayan accedido al enlace, les va a aparecer una pregunta que dice el PIN, ¿no? El PIN. Denme un momento, los voy a generar en estos momentos, por favor. Mientras lo vas generando, Gilmar, bueno, como ya les comenté, este webinar y todos los demás van a estar evaluados hacia una evaluación, ¿no? Del webinar, muy provechoso para cada uno de ustedes. Y bueno, sería que es un pequeño quiz en el cual se van a hacer unas preguntas para que tengan algunas preguntas, digamos,
que han hecho y no se han absuelto tal vez en esto, en el resumen de todo el web se va a haber resuelto esto, y podrían comentar, como ya les comentó Gilmar, al final del webinar, las preguntas concisas, digamos, que tienen, pero me gustaría que la participación de casi todos los participantes mediante ese aplicativo. Ya les mandé el enlace en el chat, que es el enlace, el HTTP, y bueno, sería, como ya les comentó, que puedan digitar el código, ¿no? Que ven en pantalla. Ese es el código, ¿no, Gilmar? Al código 5810147, por favor, y tratar de interactuar, no todos los que estamos presentes en este webinar. De la misma manera, los que nos siguen en Facebook, que puedan entrar y digitar este código, ¿no? Para poder hacer un quiz de todo el webinar del día de hoy. ¿Cómo vamos, Gilmer? ¿Tenemos asistentes? ¿Cuántos asistentes? No sé si podrías compartir eso para que también los demás vean cómo se interactúa con esto. Nombre, su primer nombre o el nombre. Ya, a ver, Gilman, no sé si podrías habilitar tu audio, no se te escucha. Ok, gracias. A ver, denme un minuto, les voy a dar unos tips para poder continuar con el quiz. Una vez que iniciemos, les va a aparecer preguntas, ¿no? En la pantalla. Unas preguntas, las cuales tienen alternativa múltiple, ¿no? Y deben de, a través de su dispositivo celular, deben de seleccionar una de ellas. En su dispositivo celular ya no tendrán esta pantalla, sino solamente aparecerán colores, ¿no? Colores. Y deben seleccionar uno de ellas de acuerdo a estas respuestas que se va a mostrar en la pantalla, ¿ok? Espero que haya sido clara la explicación. Pues daremos inicio al quiz. Ok. Bueno, tenemos 14 personas. ¿Podrías compartir tu pantalla, Gilmer? No se te ve, por favor. Ok, dame un minuto, por favor. Aquí está. Ok. Ya somos 18, por favor, le voy a agradecer que podamos acceder. Tratemos Bueno, de ser tengo... los 54 presentes para que veamos cuánto hemos aprendido del webinar, ¿no? De la misma manera, a los que nos siguen por Facebook. Esta etapa nos va a ayudar a la parte, a la retroalimentación, ¿no? Es más, decir, vamos a retroalimentar los aspectos que hemos revisado. Ya somos 21 jugadores, por favor, les invito a participar. Siquiera Para la dar mitad, que inicio. pasemos la mitad. Ok, en la pantalla hay que estar atento a las preguntas, por favor. Atentos. Vamos a dar inicio. Ok. Ok, se ve en la pantalla la pregunta, la ejecución de prestaciones adicionales. Ahí tienen la pregunta. La ejecución de prestaciones adicionales con porcentajes de incidencia no mayor al 15% proceden cuando previamente necesitamos dos condiciones para ejecutar prestaciones adicionales. Ok, han participado 5 personas. Bueno, solo tenemos 20 segundos para poder responder. Hay que escoger el color que sea la respuesta, ¿no? En el dispositivo celular. Por ejemplo, en este caso, la pregunta, ¿qué necesito para ejecutar prestaciones adicionales? ¿No? Para ejecutar necesito el certificado de crédito presupuestario y la autorización del titular, ¿no?
esta aprobación del titular, ¿no? Requiere 3 aspectos, ¿no? Uno de ellos era disponibilidad presupuestal, viabilidad presupuestal. El segundo de ellos era la viabilidad técnica, ¿no? La viabilidad técnica del área usuaria. Y uno tercero, la opinión del proyectista. ¿Ok? No se olviden. ¿Ok? ¿Alguien tiene prendido el audio, por favor? A ver, atentos, señores. Vamos a presentar la segunda pregunta. Una prestación adicional de obra es aquella que es... ¿Ok? Ok. ¿No? La mayoría ha acertado esta pregunta, ¿no? Es indispensable para el cumplimiento de las metas. Ok. Entonces, habíamos dicho también de que no necesariamente es la única pregunta que debemos respondernos, ¿cierto? Había otra pregunta. ¿Forma parte del contrato? ¿Forma parte del expediente técnico? ¿No? Antes de hacernos la pregunta, ¿es indispensable para el cumplimiento de las metas? En caso de que la respuesta sea no, no necesariamente tenemos que desaprobar, sino que tenemos que hacer otras preguntas, como por ejemplo, ¿no? ¿Es necesario para dar cumplimiento legal? ¿No? Y una pregunta, ¿no? La eficacia, ¿no? La eficacia y la eficiencia, ¿no? En esos casos debemos de sustentar nuestra prestación adicional, que por lo general podemos emplear un análisis de costo-beneficio. Ok, seguimos. Atentos, por favor. El expediente técnico de la prestación adicional de obra debe ser elaborado por el supervisor de obra. ¿Verdadero o falso? Ok, la respuesta es falso, ¿no? En nuestra actual normativa, ¿no? A partir de enero de 2019, el que debe elaborar el expediente técnico de la prestación adicional es el contratista, ¿no? En contratos anteriores a ello, a la fecha de enero 2019, sí pues, ¿no? El que tenía que elaborar era el supervisor de obra o la entidad. En este caso, actualmente, el que tiene que elaborar es el contratista. Por eso es que la respuesta es falso. Ok, seguimos. Ok, cuarta pregunta. En caso de que no exista precios unitarios de partidas del presupuesto de obra, se debe pactar precios entre... ¿Quiénes deben pactar los precios de partidas nuevas, no? Ok, entonces, un buen número ha respondido el supervisor y el residente, ¿ok? No se olviden, el que debe pactar los precios que no existan en el presupuesto, o es decir, en el expediente original, se deben pactar. ¿Entre quiénes? El supervisor y el residente. ¿Y cómo pactan esto, no? Les había indicado de que se debe sustentar mediante cotizaciones, ¿no? Que es lo más habitual. En caso de que no estén de acuerdo estas dos personas, el supervisor o el residente, provisionalmente se pondrá el precio que establezca el supervisor, ¿no? Después de ello, seguramente el contratista podría someter dicha controversia
a arbitraje, ¿no? Más adelante, ¿no? En caso de existir junta de resolución de disputas, lo podría someter, ¿no? Seguimos. Atentos a la pregunta, por favor. En caso no se llegue a un acuerdo con el contratista de precios unitarios, ¿quién los fijará provisionalmente? Ok, al parecer no están atentos, ¿no? Era una pregunta adelantada, ¿cierto? Habíamos dicho de que los precios lo pactan el residente y el supervisor. En caso no estén de acuerdo, el que va a fijar provisionalmente el precio es el supervisor, ¿no? Y posteriormente, pues, el contratista podría someter dicha controversia a conciliación o arbitraje, ¿no? O a la junta, ¿no? De resolución de disputas, ¿ok? Entonces, seguimos. Atentos, por favor, la pregunta. La demora de la entidad en emitir y notificar la resolución del presupuesto adicional de obra puede ser causal de ampliación de plazo. ¿Verdadero o falso? Ok, ¿no? La respuesta es verdadero. No, porque es verdadero, ¿no? Pero esto de aquí hay que tener en cuenta que solamente considera la normativa la demora, ¿no? La demora en emitir la resolución, ¿no? Sabemos que tiene 12 días hábiles para emitir la resolución. Supera ese plazo, ya tenemos una causal para solicitar una ampliación de plazo. Pero hay que tener en cuenta algo, ¿no? Que debe afectar la ruta crítica, ¿no? Debe modificarse el calendario, ¿cierto? Es una condición para las ampliaciones de plazo. Ok, seguimos. Ok, estamos bien. Ok, en el caso de prestaciones adicionales de obra de carácter de emergencia, se requiere la autorización del... Ok, ¿no? Hay un buen porcentaje que ha acertado la respuesta. Ok, entonces, en caso de carácter de emergencia, ¿no? Este es el caso que ponga, que afecte, ¿no? Que afecte a la obra, que afecte a la población, ¿no? Y que esté debidamente sustentado para determinar que sea una emergencia, solamente requiere la autorización del supervisor, ¿no? Ya no se requiere la autorización de la entidad. Vamos a necesitar la autorización de la entidad, pero para fines de los pagos, ¿no? De los pagos. Ok. Ya estamos por terminar. Ok, aquí también la mayoría ha acertado, ¿no? La pregunta. Habíamos dicho que en contratos a precios unitarios, ¿no? Esto solo aplica en contratos a precios unitarios, ténganlo en cuenta. No se requiere la aprobación previa de la entidad para la ejecución de mayores metrados. Solamente requerimos la aprobación del supervisor. Pero hay que recordar algo, ¿no? Porque dice que previa a la ejecución de estos mayores metrados, solo necesito que el supervisor comunique a la entidad, ¿no?
Para ejecutarlos, solo necesita comunicar, no necesita aprobación. Después de ello, cuando soliciten los pagos, bueno, ahí sí, ¿no? Ahí sí intervendrá la entidad para aprobar los pagos de los mayores metrados. Ok, seguimos, ya estamos por culminar. Cuando se aprueba la prestación adicional de obra, el contratista no está obligado a ampliar el monto de la garantía de fiel cumplimiento. ¿Verdadero o falso? Ok, la respuesta es falso, ¿no? ¿Por qué decimos que es falso, no? Porque el contratista está obligado, ¿no? Está obligado a ampliar el monto de la garantía de fiel cumplimiento, ¿no? Debe presentar dicha garantía en un plazo de 8 días hábiles posteriores o posteriores a la autorización de la entidad, ¿no? Una vez que ha autorizado la entidad la prestación adicional de obra, el contratista debe presentar un monto adicional de garantía, ¿no? Que por lo general son, en nuestro ámbito, son mediante cartas fianza, ¿no? Podrían ser con póliza también, sí, pero el más empleado son las cartas fianza. Siguiente y último, señores, atentos. En caso de acciones adicionales de obra y los mayores metrados superen el límite del 50% del contrato original, se procederá a... Ok, ¿no? Se va a proceder a la resolución del contrato. Cuando supere, cuando el porcentaje de incidencia, ¿no? Ese porcentaje que determinamos, ¿no? Prestaciones adicionales de obra más mayores metrados en caso de contratos a precios unitarios, menos los presupuestos deductivos vinculantes comparado con respecto al monto del contrato original, supere el 50%, se debe proceder a la resolución del contrato. En este caso, cuando se resuelve el contrato, no es factible convocar a los participantes que quedaron después del segundo lugar, ¿no? No es factible. Tengo que hacer un nuevo expediente y un nuevo proceso. ¿Ok? Hay que tener en cuenta ello, porque muchas veces podríamos confundir. Cuando tenemos resolución de contrato, allá, el saldo de ejecución de obra, podemos hacerlo con los otros, mediante los otros participantes, ¿no? Pero no, en este caso no aplica, ¿ok? Espero esta parte creo que ya ha culminado y con eso les agradezco a todos por su atención, ¿no? Y agradezco también a VDC Construct y al Colegio de Ingenieros de Puno. Les agradezco su atención.